Hola, ¿me conocéis? Soy Charles Chaplin y dicen que soy el mayorito de la comedia cinematográfica y vengo a contaros cómo empezó todo. La comedia es un género dramático en el que los personajes se enfrentan a los problemas del día a día, haciendo reír al público, destacando los defectos, llegando a finales felices donde se hace referencia a la debilidad humana. El protagonista suele ser un personaje normal y corriente, como yo. Antes que el cine, llegó la comedia que comenzó en la antigua Grecia. La primera comedia de la que se tiene constancia es la Atenas, conocida como comedia antigua. La comedia era un tema de competición y el principal representante de esta comedia fue Aristófanes. La comedia más antigua que se conoce es la de los acarnienses de Aristófanes, que se representó en el año 425 a.C. para los miembros del cortejo y de los espectadores. La comedia nació en Grecia, pero se va desarrollando a lo largo del medievo y la Edad Moderna, hasta llegar a nuestros días, como veremos más adelante. Del teatro cómico hemos heredado la comedia burlesca, o también llamada comedia de disparate, que consistía en hacer parodias de acciones que por sí mismas no tienen gracia, pero que resultaban muy divertidas llevadas al absurdo. No hay que olvidar que hacíamos cine mudo, por lo que esta comedia basada en la incoherencia y en las inconsecuencias cómicas se representaba a través de la mímica y del slapstick, que son acciones exageradas de violencia física que no derivan en consecuencias reales de dolor. Yo debuté con Charlotte en 1914, pero mis mayores éxitos llegarían a partir de 1925, con La Quimera de Oro en 1935, con Tiempos Modernos y en 1940 con El Gran Dictador. Los orígenes de la comedia romántica se remontan a la comedia de Shakespeare, con Sueño de una noche de verano. Pero en lo que al cine respecta, la comedia romántica se inicia en los años 30 a causa de una gran crisis económica en América en 1929. Se crearon nuevas historias que reforzaban la unidad familiar con un final feliz. La década de los años 30 es la gran reina de las comedias románticas. Destacó sobre todo la screwball comedy, que es una comedia con una trama ingeniosa con ciertas dosis de sátira social. El argumento giraba en torno a la relación entre un hombre y una mujer cuyas personalidades son totalmente contradictorias, pero a pesar de todo forman la pareja ideal. Los protagonistas viven situaciones poco comunes y a veces hacen el ridículo. Uno de los representantes estrella de este movimiento es Howard Hawks, con su película Bringing Up Baby. En los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, la comedia tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias sociales. La screwball comedy dio paso a las comedias maritales. Un ejemplo claro es la película de Preston Sturges, Las tres noches de Eva. En ellas la figura de la mujer cobra más importancia en la sociedad porque los hombres se marchaban al frente y eran las mujeres las que tenían que salir en busca de trabajo. En esta época, las comedias se vuelven más críticas y reivindicativas. La comedia sofisticada es un género de cine que surgió en la segunda mitad del siglo XIX. Para la creación de estas películas se llevaron a cabo la puesta en escena de imitaciones sobre la naturaleza del ser humano, buscando ofrecer en los films una representación del ser humano. El objetivo de la comedia sofisticada fue intentar ofrecer una imagen auténtica de la realidad psicológica del ser humano, buscando siempre la realidad dramática. Muchas han sido las películas de este tipo de comedia que han conseguido un gran éxito, pero sin duda la película estrella de la comedia sofisticada fue Todo lo que quiso saber sobre el sexo, y no se atrevió a preguntar, de Woody Allen, la cual fue estrenada en 1972 y fue nominada al mejor guión. La película trata sobre un bufón que trata de conseguir favores de la reina por medio de un afrodisíaco. Surgen locuras en el amor, como el amor apasionado que siente un médico por una oveja, una mujer que se excita fácilmente. Es decir, que Woody Allen aborda desde el mundo de la comedia tabúes relativos de la sexualidad humana. La parodia es una obra de tipo satírico que se caracteriza por imitar a otras obras en tono humorístico. Esta obra ha ido evolucionando con el paso del tiempo y en la actualidad no necesariamente el principal objeto de la parodia es el humor. Cualquier tipo de situación política, social o cultural puede ser imitada desde el mundo de la parodia.
especialmente utilizada para expresar la opinión personal mediante la ironía. La parodia también ha existido en el mundo de la televisión en series tales como Los Simpson, Padre de Familia o Huevo Cartoon. La parodia se caracteriza por 3 elementos esenciales en la narración, tales como la inclusión de ciertas dosis de la realidad, un poco de fantasía y cierto aire sofisticado en los diálogos de la narración. En los 90 fueron una época llena de perspectivas optimistas. Aún no conocíamos cosas como la crisis económica, los recortes sociales, y eso posiblemente se reflejaba en las comedias que nos llegaban de Norteamérica, mucho más alocadas y exentas de trasfondo o denuncia social. Una de las películas más exitosas de comedia familiar es Solo en casa, de Chris Columbus, en 1990. Esta es mi casa y tengo que defenderla. Macaulay Culkin se quedaba accidentalmente solo en su casa durante las Navidades. Unos ladrones intentaban entrar en la casa y él les hacía la vida imposible, entre golpes, quemaduras y crueldades varias. La comedia llena de adolescentes que intentan perder la virginidad a toda costa tuvo su recorrido en los 80, pero con American Pie la tendencia alcanzó su éxito más rotundo. Más sexo que ninguno de nosotros. Seguramente. Ahora sigue en auge tras estrenar en 2012 American Pie, El Reencuentro, después de 6 películas más de esta saga. American Pie, El Reencuentro. Algunos de los recursos más usados en los últimos años son el gag o humor visual, el doble sentido, la inteligencia, la grosería, el chiste fácil, la idiotez, la absurdidad o el slapstick o bufonada, que presentan acciones exageradas de violencia física sin provocar dolor. Dentro del gran abanico de comedias actuales podemos destacar la película francesa Intocable, de 2011. Listo, ¿lo he hecho bien? Película francesa que cuenta cómo Philippe, un aristócrata que se ha quedado tetrapléjico, contrata como cuidador a domicilio a Driss, un inmigrante de un barrio marginal recién salido de la cárcel. 2 mundos enfrentados que poco a poco congenian hasta forjar una amistad tan disparatada y divertida como inesperada. Dentro de la comedia actual no podemos dejar de lado el formato de la animación, cada vez más presente en los cines. Buenas tardes. ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor? Este formato la mayoría de las veces tiene la comedia como ingrediente esencial, dirigido a un público familiar. Dentro de la factoría Pixar encontramos películas como Monstruos S.A., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Ratatouille, Up o uno de sus grandes éxitos, Toy Story 3. En el bando contrario, DreamWorks también ha conseguido películas con gran capacidad para arrancar la carcajada, como es Shrek 2 o Madagascar 3, de marcha por Europa. El papel de animal que habla y da la vara ya está cogido. Pero a vosotros seguro que os gusta, os interesa más España. El primer subgénero de comedia que llegó a España desde Italia fue la comedia costumbrista. Desde las primeras películas de Benito Perojo se veía a la gente de la calle y el folclore popular reinando en el cine de la comedia española. Con la llegada del sonido, la comedia musical marcó el cine del país durante muchas décadas. Películas folclóricas, de niños prodigio. Hacia 1965 apareció el landismo, un fenómeno muy conocido en la historia del cine español. Se refiere a su intérprete destacado, Alfredo Landa. Este tipo de cine pertenece al género de comedia de situación y de enredo. Las películas de esta época relegaron en tono de comedia los problemas de la sociedad española en los últimos años del franquismo y los primeros de la transición hacia la democracia. Esta es la historia de un nostálgico que no creía más que en Dios, en Franco y en don Santiago Bernabéu. En la década de los 80 destacaron las comedias surrealistas, con un humor centrado en la España rural. Cabe mencionar además que en 1995 un grupo de cómicos llamados Tricicle dieron una vuelta a la comedia del cine mudo con su película Palas. En la actualidad, la comedia por excelencia puramente española y con éxito mundial ha sido el fenómeno del antihéroe Torrente, que ya va por su 4ª producción. Acabo de entrar. Santiago Segura define su humor como cruel y seco,
y afirma que una de sus influencias ha sido el cine de Luis García Berlanga. Esto ha sido todo, amigos. La comedia continuará, pero nunca os olvidaréis de mí.